Amén. Entonces vamos a ir abriendo nuestra Biblia. Y bueno, hoy estamos celebrando y estamos recordando la muerte, no solo la muerte, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que la resurrección es un acontecimiento y uno de los pilares más fundamentales de nuestra fe como cristianos. La resurrección, es más, la palabra dice que si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe. E incluso Pablo declara que si no hubiera sido así, la verdad, seríamos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, seríamos los más dignos de lástima, ¿cierto? Porque muchas veces el mundo se ríe de nuestra fe. Amén. Pero en nosotros está un poder y es el de la resurrección, que nos da una esperanza de una vida futura. Amén. Una vida con Cristo para siempre. Amén, porque si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Amén, a una vida eterna. Entonces, Cristo pagó el precio, la deuda que tenía la humanidad. Amén. Teníamos una deuda que no podíamos pagar, pero Cristo la pagó por nosotros. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien ha pagado por usted, de pronto le invitó una comida? Levánteme la mano, claro. ¿O alguna vez le ha pasado que de pronto por sorpresa cuando usted vaya a pagar y alguien ya canceló eso? Claro que sí. En algún momento nos ha sucedido, ¿cierto? Qué lindo es pensar que eso hizo Cristo por nosotros, amén. Y no fue cualquier deuda, fue una que no hubiéramos podido pagar, amén. Amén, Cristo lo hizo. De seguro es una buena noticia. Cuando usted llega y qué tal que va a pagar y dice, no, ya pagaron por usted. Usted se alegra, ¿cierto? Claro que sí. Claro, porque eso es algo a su favor. Eso es una buena noticia. Y esa es la buena noticia de esta mañana, que Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Y Él no quedó allí, sino que, como dice la palabra, Él ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Amén. Con el que podamos enfrentar el día a día aquí en esta vida. Amén. Así que el título de la prédica de esta mañana es La buena noticia, el poder de su resurrección. Amén. Vamos a la palabra en Lucas 24 del 1 al 9 y le pido que por favor me acompañen a leer. Lucas 24, 1 al 9 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida, ¿qué? Del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Wow! Tremendo. Porque a veces buscamos a Jesús en donde ya Él no está. Amén. Dice, Él vive. Verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea ¿qué? Entonces, ellas ¿qué? Diga otra vez, se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, ¿dieron qué? Amén, ellas fueron. ¿Estás dando tú las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado? ¿De que Cristo está vivo? Le hablas a aquel que está en depresión, le dice, hey, hay una esperanza, Cristo está vivo. Le hablas a aquel que está dependiendo de algo más que de Cristo, le dices, hey, Cristo ha resucitado para darte una vida y una vida en abundancia. O sea, son las buenas nuevas que debemos de hacer cada día en nuestra vida, en cualquier lugar donde usted vaya. Amén. Pero muchas veces esas buenas nuevas, y creemos y sí, decimos como cristianos, sí, la resurrección y alabamos y todo, pero a veces no tenemos esa resurrección o ese concepto bien definido.
y quizás se queda solo en un concepto y no en una realidad para el día a día. ¿Y estás valorando tú lo que Jesús ganó por ti? ¿Lo estás tomando en cuenta? ¿O simplemente, como te digo, es tan solo un concepto? Porque en muchos existe la religiosidad y a través de ritos y a través de actividades se recuerda. Pero una vez se acaba la vida, vuelve como al problema y se sigue caminando en esa falta del poder de la resurrección. Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice Jehová, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Diga, de todo vuestro corazón. Pero ¿por qué es tan difícil? Y sí, y alabamos y decimos, sí, tenemos a un Dios que es bueno y tiene buenos planes con nosotros. Pero a veces en el camino a ese plan la vida se torna difícil. ¿Sí? ¿Cierto? Tenemos que pasar tribulaciones. Y parece que se nos olvidan esos planes de Dios y empezamos a hacer nuestros propios planes y nos alejamos del plan de Dios. Y luego decimos, ¿dónde está Dios? Pero miren lo que dice Jeremías, o sea, el Señor siempre va a tener los planes allí puestos, es una mesa servida. Y usted es el que decide ir ahí, acercarse, porque miren la condición, o sea, Cristo murió, resucitó, ya Él lo hizo. Pero miren lo que dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Es decir, es necesario acercarse a Dios. Amén. El apóstol Pablo lo hizo. Filipenses 3, verso 9 al 10 dice, lo tenemos, dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la ley, la que es por la ¿qué? Es decir, la gracia. Si usted está tomando nota, póngale gracia. La justicia que es de Dios es por la ¿qué? A fin de conocerle. ¿Estás conociendo a Dios en medio de esa enfermedad? ¿Estás conociendo más a Dios en medio de esa situación financiera? ¿En medio de esa quiebra en tu matrimonio? ¿Estás conociendo a Dios en medio de tus circunstancias? Porque esto fue lo que hizo Pablo, ser hallado en Él. No es por qué, es para qué, para ser hallado en Él, en Cristo. Amén. Y ser, dice Pablo, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Hay poder en la resurrección. Y en la participación de sus padecimientos. ¿Qué es resucitar? Es levantarse, ¿verdad? Es de muerte a vida. Es que usted sabe que dentro de usted hay un poder. Y todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Amén. Dice Pablo, verso 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El verso 11. Pablo entendió, y es lo que debemos de entender nosotros, un encuentro con Cristo, donde divide en un antes y en un después. Y Pablo lo entendía muy bien. Iglesia, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros hemos tenido un encuentro realmente con Cristo, nuestra vida debe haberse dividido en un antes y un después. ¿Quién era Pablo antes? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un religioso que perseguía. Pongamos un ejemplo claro. Se burlan de los cristianos. Un perseguidor. Se burlan de ti, tu familia. Te dicen aleluya, gloria a Dios. Ay, mira, ahora te crees más santo. Pablo fue un asesino. Asesinó a muchos cristianos, muchas personas. ¿Qué hay en tu vida antigua? No hay pecado que Jesucristo no pueda redimir. Amén. Pablo también fue un hombre muy estudioso, muy preparado intelectualmente.
Y eso está bien. Yo estoy a favor y los animo a que sigamos creciendo porque esta vida es de continuo aprendizaje y debemos siempre estar a la vanguardia. Pero que eso no sea el todo y eso no sea lo que te dé seguridad, lo que usted estudió, su profesión, sus conocimientos. Porque a la final Pablo tuvo todo esto y dice que todas estas cosas las tuvo por pérdida. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo vemos que su sabiduría, que Él es el dueño de la sabiduría, que no solo del conocimiento, porque usted con conocimiento puede hacer, pero si no tiene la sabiduría de nada le sirve. Le abrirá las puertas por un tiempo, pero después cuando le quiten eso, ¿qué va a hacer? ¿Se aflige? Pablo entendió esto. ¿Y qué hacía él? Cuando él en su caminar, ¿cree que fue que se le dio amnesia y se borró toda su vida antigua? No. Y a nosotros no se nos va a borrar porque nosotros tenemos un sistema que se llama memoria. Pero cuando Pablo entendió esto, ¿qué hacer para asirse y ser hallado en el Señor? ¿Qué es? Agarrarse fuerte y duro de la mano de Dios y de la gracia que el Señor le dio y de la nueva vida en Cristo. Amén. Miren lo que dice él. Verso 12, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Quizás usted no está donde quiera llegar, pero usted está dando pasos hacia adelante. El estar aquí es un paso. Dele un fuerte aplauso al Señor y déselo usted también. Amén. Pablo hacía esto. Cuando él le venía los recuerdos de su vida antigua, él dijo, sino que prosigo a ver si logro asir, o sea, agarrarse a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando que ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo. Amén. Te dirá, no, pero eso fue el apóstol porque tenía un llamado. No, eso es para el pastor, para los líderes, No, usted tiene un llamado también, amén. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene usted pareja? ¿Tiene usted hijos? ¿Es usted un trabajador o un dueño de empresa? Usted es un líder. Usted tiene un llamado. Y el llamado sobre todo esto, prima, es que las buenas nuevas de salvación para este mundo. Porque a la verdad este mundo se va a acabar un día. ¿Y qué queda? Pero nosotros somos de los que tenemos que asirnos de la verdad de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque usted un día le van a dar cuenta de sus hijos. Usted le va a tener que dar cuenta, Dios, usted y yo, los dos, todos. Le vamos a dar cuenta de las cosas que Dios nos ha entregado en las manos. ¿Y qué le vamos a decir? Dios nos va a pedir cuenta, hermano, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, al hombre como sacerdote y cabeza de hogar, a la mujer como ayuda idónea en el servicio y en el ministerio, porque la palabra es clara. Hay ministerios en la iglesia. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Y por eso, aunque sea difícil, hay situaciones que solo Dios puede arreglar. Y claro que sí, porque cuando somos padres no venimos con un manual, ¿verdad? Cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser cónyuges. Pero aquí hay un manual que Dios nos dejó, amén. Y es la bendita palabra del Señor. Y no hay situación difícil, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay problema no hay adicción que Jesucristo no pueda romper. Amén. Pero usted tiene que dejarse guiar por el Señor. Porque a veces pensamos que es que el Señor, recibimos, nos impongan manos y sí, puede pasar. Claro que sí, el Señor es soberano. Pero muchas veces lo que Dios quiere es crear el carácter de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque si el Señor muchas veces conoce nuestro corazón y le da su milagro y luego le hace un daño, ¿por qué? Porque vuelve atrás y se olvida del Señor. ¿Sí o no? Amén. Somos así, porque esa es nuestra naturaleza caída. Y el Señor conoce nuestras debilidades, pero Satanás también las conoce. Y Él se lo va a presentar a la mano. ¿Ok? Pero ¿por qué debemos vencer y tener claro esto? Pablo lo tenía claro, ya lo leímos.
Y así que el primer punto en esta mañana, iglesia, tú necesitas para caminar en victoria y en la resurrección de Cristo, el primer punto es apodérate y persevera. ¿Cuál es? Sinónimos de apoderarse, agarrar, apropiarse, adueñarse de lo que Cristo hizo. Es que usted no está ilegal en el reino de Cristo. Usted tiene una nueva posición. Si usted ha nacido de nuevo, si usted recibió a Cristo como su Salvador de todo corazón, si usted ha entendido eso, no fue que repitió una oración ahí por repetirla, no. Si usted realmente dice o dijo, Señor, yo te necesito, es que solo no puedo. Y usted reconoció que necesitaba de Cristo y reconoció sus pecados. No los escondió y no se justificó, sino que dijo, Señor, te necesito. Si usted realmente hizo esa oración y recibió al Señor como su Salvador, Él vive dentro de usted y ha recibido de su poder. Entonces, usted debe apoderarse de ello. Usted pasa literalmente, dice la palabra, de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Así que apoderarse significa eso. Ya usted no es esclavo. Al usted estar justificado por la sangre de Cristo, usted no es un esclavo. ¿Por qué a veces seguimos actuando como esclavos? Y a veces escuchamos algo que es muy común. A mí nadie me manda. Así como, ¿quiénes estuvieron en la hora el viernes? ¿Qué hacía la muchacha? Rebelde. A mí no me manda nadie. Ah, no, es que yo hago lo que me da la gana. Eso no hace lo que da la gana. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, está haciendo la del diablo. Y así es. Copiado de mi hermana Vanessa. Así es. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos. Un vicio, una adicción, ¿usted cree que lo controla? No, eso lo está controlando usted. Y no somos esclavos nunca más. Somos hijos. Y si hijos herederos por Cristo. Amén. Usted tiene que aprender a tener una identidad definida. Allá al mundo, las redes sociales, todo alrededor, el sistema del mundo como tal, va a querer ponerle una identidad a usted. Pero Cristo dejó una identidad escrita en su palabra. David lo sabía muy bien. Salmo 116, 12 al 13 dice, y esto es una declaración de David anunciando la resurrección de Jesús. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Hay personas que creen que le tienen que pagar a Dios por lo que él ha hecho y no se sienten dignas y dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque me siento hipócrita. No. Si usted ha entendido su nueva identidad en Cristo, usted debe que, dice, el Señor es misericordioso para perdonarnos y apartarnos para Él, ¿cierto? Si confesamos nuestro pecado, amén, y nos apartamos. Entonces David no se empezaba a hacer látigo. Él decía, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Hablas con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿O solamente te levantas y corres en el trajín del día y solo gracias y una repetidera? Pero en realidad, ¿qué es orar? Es dialogar, ¿cierto que sí? Es comunicarte con Dios. El hecho que no lo puedas ver no quiere decir que Él no esté allí presente. Al contrario, dice la palabra que a Dios lo mueve la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿O solamente en tu oración le dejas saber a Dios tus planes y le dices al final, bendícelo, Señor? No, ese no es el orden. El orden es primero, Señor, muéstrame tus planes. Mira, he planeado esto, Señor, este negocio, esta relación, mira, conocí a tal persona. Señor, ¿es tu voluntad hacerlo? Eso es depender de Dios. Pero muy a menudo hacemos lo contrario. Hacemos nuestros planes y le exigimos a Dios que los bendiga. Y después estamos colgados, ¿verdad?
pero el Señor es rico en misericordia. Amén. Y de ahora en adelante vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestros planes. Amén. Recuerden lo que dice Jeremías, los planes de Dios son ¿qué? Buenos, en gran manera. Amén. Cuando estamos deshidratados, y aquí cito a mi hermano Eric, que me gustaba mucho en las 7 palabras, él mencionó algo muy impactante. Dice, cuando estamos deshidratados espiritualmente, experimentaremos síntomas de miedo, temor, ansiedad, ira, soledad, celos, orgullo y más. Debemos llenarnos constantemente de la verdad de Dios para poder estar espiritualmente fuertes, ya que el mundo tratará de llenarnos de mentiras. Wow. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Porque cuando usted ora, no gana, sino que pierde el miedo, pierde el orgullo, pierde la debilidad. Amén. Y se hace más fuerte. ¿Cómo te están? Las pruebas van a venir. Es que las mismas pruebas, el hecho de ser cristiano no nos va a eximir de que pasemos por dificultades. Pero la diferencia está que nosotros tenemos un poder dentro de nosotros y es el del Señor. Pero ¿cómo lo llenas? Por medio de la oración. Además de ello, de apoderarse, es necesario perseverar. ¿Es necesario qué, iglesia? Todo proceso lleva un tiempo y usted y yo tenemos que aprender a ser pacientes, porque es que queremos ya, miren, así al chasquido de los dedos. Ay, si Dios no actúa enseguida, entonces nos desviamos y hacemos nuestros propios planes. Y decimos, ay, sí, Señor, qué casualidad, esto fue de ti. No, Señor. Perseverar. Debemos de ser pacientes. Todo proceso lleva un tiempo. Por ejemplo, los leprosos. ¿Han leído la historia en la palabra? 10 leprosos se acercaron a Jesús con un problema, como nos hemos acercado todos nosotros un día, ¿verdad? Señor, sánanos. Y el Señor no les puso la mano y dijo, sean sanos. Y Él lo pudo haber hecho, como lo hizo en otras historias. Pero el punto aquí fue que con estos 3 leprosos, con estos 10 leprosos, Él les dijo estas palabras: id y muéstrense al sacerdote. O sea, ellos no fueron limpiados enseguida. Dice, id y vayan. Mientras, dice la palabra que mientras ellos iban caminando, ¿fueron qué? Sanados y fueron limpiados. Cada paso que usted dé, usted va a ir siendo sanado. Amén. La perseverancia. Es la perseverancia. Lo fácil no se valora. Lo difícil, sí. ¿Cierto que sí? ¿A cuántos les costó tiempo enamorar a la novia, a la esposa? A ver. O por ahí dijeron, Pues lo bueno, ¿verdad? Cuesta. ¿Qué tan comprometido estás con lo que quieres? Debes perseverar, no hay de otra. Amén. Su trabajo es creer. Con Dios todas las cosas son posibles. Amén. Nosotros somos los que les ponemos límites a Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Él sabe los deseos de tu corazón. Él sabe eso que tú estás queriendo, anhelando, necesitando tener. Él lo sabe. Dice nuestro Padre Celestial, ¿sabéis de qué tenemos necesidad antes que le pidamos? Déjate guiar. No encajemos a Dios en una caja que tiene que ser a nuestro modo, ni tiene que ser así y así. Somos tan cuadriculados. No, déjese guiar por el Señor. Amén. Dios lo va a hacer a su tiempo y de su manera. Pero en el camino, no es que Dios se queda callado. Dios siempre va a ir dando destellos. Te va a ir hablando y tú tienes que entender por dónde es que Dios quiere que vayas. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Cuál fue el primero, iglesia? ¿Cuántos se van a apoderar? ¿Cuántos van a perseverar? Solo Claudia. Amén. Todos tenemos que perseverar. Amén. Segundo, recuerde su palabra. Recuerde. Porque a veces tenemos esa memoria de pollito. A mí se me olvida todo. Pero debemos tratar de recordar la palabra. Amén. ¿Y cómo podemos aprender? Ella misma nos dice, repítala.
repítala, sea intencional, colóquela en el espejo, colóquela. Yo siempre tengo unos trataditos como dos que me dio mi hermana Mariel, y esos los tengo allí siempre. Uno de ellos dice, ora en todo tiempo, y los tengo en mi espejo. Hágalo, hermano. Coloque la palabra escrita. Colóquela. Y hoy somos tan bendecidos, porque yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, no teníamos la bendición de tener un celular que tiene aplicaciones y podemos ir escuchando la palabra. O sea, la tecnología, claro, antes era mucho más difícil, pero ahora tenemos todos estos medios y parece que eso antes nos hace un daño, porque estamos más distraídos o lo usamos para lo que no es. Yo siempre les digo a mis hijos, vean, esto o la tablet es como un cuchillo. Si usted coge un cuchillo, ¿para qué es el cuchillo? ¿Para qué? Para cortar, ¿verdad? Se le da el uso que debe ser. Pero si usted lo coge para herir, que no le está dando el uso por el cual eso fue o lo permitió usted tenerlo en las manos. Así mismo es esto. Eso es un arma de doble filo. Entonces, seamos intencionales y busquemos recordar la palabra de Dios. Lucas 24, 6 al 8 dice que cuando estas mujeres fueron allí al sepulcro, dijeron, no está aquí, sino que ¿qué? Acordaos de lo que os habló, le dijeron los ángeles, ¿cierto? Acordaos de lo que se les habló. Iglesia, acuérdese de lo que Dios le ha hablado de esa situación. Acuérdate. Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que tú estés pasando y que yo esté pasando por lo que estemos atravesando. Por eso que nos incomoda, por eso que nos duele, por eso que nos molesta, ¿cierto? Eso que nos está enfrentando. Pero es necesario, es necesario. Pero miren, la buena nueva, pero también es necesario que eso resucite. Cristo se va a glorificar en esa situación, pero usted tiene que creerlo. Si usted no cree, nada pasa. Las mujeres olvidaron lo que Jesús les había dicho. Bueno, y uno diría, está aceptable si eso fue hace años que Jesús se los dijo, miren, yo voy a resucitar, tal cosa. No, había sido unos días, apenitas unos días. ¿Estás siendo un oidor olvidadizo? Sales de aquí y se te olvida lo que Dios te ha hablado, lo que te habló la semana pasada, lo que te habló esta mañana, lo que te ha hablado por un devocional, lo que te ha hablado. ¿Se te ha olvidado? No seamos oidores olvidadizos. Marcos 16, 3 al 4, decían entre sí, porque este fue como el factor común en este tiempo, en ese tiempo de presión que los discípulos estaban viviendo. El imperio romano estaba alborotado, estaba buscando a todos los que fueran seguidores de Jesús. Y así anda el Satanás, así anda Satanás y el mundo. Tenemos tres enemigos. La carne, que es nuestra naturaleza caída que aún vive en nosotros. Pero por el Espíritu Santo nosotros hacemos morir esas obras de la carne. Tenemos el mundo, el sistema del mundo, el sistema que proyecta el mundo. Y tenemos a Satanás. Y Satanás usa esos dos primeros en los escenarios de la vida para engañarlo a usted y a mí. Entonces, el temor que estos apóstoles estaban viviendo, como de pronto podemos vivir en algún diagnóstico, en alguna situación, que sabemos que solo necesita una intervención divina porque esto no lo arregla hombre, ni mano humana. Y así estaban los apóstoles. Pero miren también que las mujeres, me llama la atención, dice Marcos 16, 3 al 4, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y a veces somos así. Pero ¿y esto cómo se va a solucionar?
¿Quién va a remover esta piedra? Ellas habían olvidado por completo. Y a veces creemos que necesitamos ayuda. Imagínense, ellas no habían llegado. Miren la ansiedad tan tremenda que tenían estas mujeres, que aún no habían llegado ahí y ya estaban pensando quién les iba a remover la piedra. Y a veces pensamos así, ¿cierto? Todavía no estamos allí en esa situación y ya tenemos una película armada. Y nos acordamos de todo, menos de lo que Dios nos ha hablado. Menos de lo que Dios nos ha dicho. Y queremos ayudarle a Dios, removiendo esas piedras. Pero dice el verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y hay situaciones que son muy grandes. Pero el Señor ya lo hizo. Miren, el Señor se adelantó. Y dice que ya fueron muy de mañana. ¿Por qué te estresas por el día de mañana? Y sabes que el temor en las situaciones te va a hacer ver las cosas más grandes de lo que son. Y son más fáciles. Yo me he encontrado en situaciones que yo digo, wow, Dios, era más fácil de lo que pensaba. Porque me he tratado de grabar que cuando el Señor, cuando me ve así, el Señor hace así. Lo recuerdo. Porque inevitablemente nos vamos a ver a veces envueltos en la ansiedad, ¿verdad? Va a tocar la puerta. Va a tocar la puerta. Nunca vamos a dejar de sentirlo, porque es algo que está allí, ¿verdad? Que va a provocar esa emoción, un estrés o una tristeza. Pero cuando usted se queda quieto, entonces el Señor hace. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. No es en sus fuerzas ni en las mías. Lo que Él ya prometió, Él se va a encargar. Relájese. Ese fue el común denominador entre los discípulos, el temor, la ansiedad, olvidaron las palabras de Jesús. Marcos 16, 11 al 13 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué? Otros discípulos tampoco creyeron. Seguimos. Estos dos que iban al camino, al campo, eran los de la historia que iban camino a Emaús. Dos discípulos, ¿la han escuchado? Pero pasó que cuando ellos quisieron volver atrás iban deprimidos, iban lamentándose, que Jesús había muerto. Resulta que Jesús se les aparece, pero dice que los ojos de ellos estaban velados para que no conocieran a Jesús. Y muchas veces Jesús se nos va a poner así, a propósito. A propósito. Y miren lo que pasa. Él les dijo, bueno, pero ¿qué conversas son estas? Y ellos empiezan a decirle toda la historia triste. Y nunca le dijeron, no, pero a pesar que estamos tristes, sabemos que nuestro Redentor vive, como lo dijo Job. ¿Está pasando eso contigo? ¿Cuáles son tus conversaciones con tus amigos o cuando te preguntan cómo estás? O esas conversaciones internas que tenemos muchas veces. Porque con los que más hablamos somos como nosotros mismos, ¿cierto? ¿Estamos dándole otra vez el mismo reporte victimizado a nuestro Dios? O por el contrario, por encima de eso, porque también quiero que me entiendan, nosotros debemos debemos expresarnos y el Señor siempre nos va a escuchar. Pero por encima de eso debe prevalecer la palabra. Señor, a pesar que esto está así, Señor, pero yo recuerdo tus promesas. Yo recuerdo, Señor, que tú eres poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que yo entiendo y pienso, Señor. Amén. Lucas 24, 25 dice, entonces él les dijo, Jesús les dijo a estos hombres, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Lucas 24, 25, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí Jesús les empezó
a decir que era necesario, que eso estaba escrito ya que pasara, pero que Él iba a resucitar. Hermanos, a veces escuchamos todas las voces y tenemos una situación y todo el mundo opina. Y está bien, porque todos tenemos un derecho de opinar, ¿verdad? Pero usted, ¿qué voces está escuchando? Tiene un diagnóstico, buscó en Google, se muere mañana. Ay, de eso murió fulano, tengo un dolor por aquí, de eso murió fulano. Es cierto. Es que no estamos hablando de cosas misteriosas, esa es la realidad. Ay, y me quedé sin trabajo y la situación que está bien mala. Entonces, parece como si fuéramos de Guatemala para Guatepeor. Y puede haber esa realidad. Pero es que nosotros no vivimos en esta realidad. La fe es una realidad alterna. Y es la realidad verdadera. Amén. Amén. Es la verdadera. Amén. Gloria a Dios. Es nuestra realidad porque ahorita hay un sistema de creencias que es que usted crea su propia realidad. Que no hay verdades absolutas y si la hay, la palabra de Dios. Amén. Esa es la que prevalece. No, que si tú crees esto y yo tengo mi propia verdad, that's okay, créelo. Y eso Satanás tiene poder y le puede limitado. Y le puede conceder eso que usted piensa y que usted cree y que tú dices. Pero por un tiempo, a ver si eso va a perdurar. Y cuando eso desaparezca, esa verdad, que se da cuenta que era una cortina de humo, el golpe es grande. Pero la verdad permanece porque dice la palabra de Dios que no será conmovida, ¿verdad? Que la palabra es la que permanece. Amén. La incredulidad, hermanos, cuidado con la incredulidad. Las presiones de la vida pueden provocarla, el tiempo de espera. Pero el remedio contra eso es la oración, la fe, el oír la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo a usted? ¿Qué le va a recordar? ¿Lo que usted está viendo o lo que usted está escuchando? Eso es lo que le va a recordar. Le va a recordar la película que se vio. Eso le va a dar la fe y no estoy en contra de eso, para nada. Pero debemos saber escoger de qué me lleno. Amén. Lucas 24, 30 al 32 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó pan. Jesucristo tomó el pan con estos discípulos que estaban allí y todavía no lo habían reconocido. Y les bendijo y los partió y les dijo, y se decían el uno al otro, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Claro, porque Jesucristo es el pan de vida. Y al abrir las escrituras, al usted declarar la escritura, algo tiene que pasar, algo se le tiene que romper en su interior, amén. El corazón de los discípulos empezó a arder por las escrituras de Dios. Juan 21, 25 dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Wow. Muchas cosas más hizo Jesús, pero las que están contenidas aquí son las que usted y yo necesitamos para enfrentar la vida. Amén. Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Usted se va a identificar, la situación suya se tiene que identificar con una que está en la palabra. Y usted va a caminar por esa rema que Dios le dé. Y este es el propósito de las escrituras. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. Porque en ella está la vida eterna. El salmista dijo, Señor, esa palabra es mi consuelo en mi aflicción. ¿Qué te consuela en tu aflicción? Dios le dijo, dice el salmista, tu dicho me vivifica.
Cuando usted lee la palabra, usted recibe las fuerzas que necesita, el aliento que necesita su espíritu para seguir adelante. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Requiere disciplina, iglesia, requiere disposición. Es una perla de gran precio. Por eso usted va a ser atacado. Y yo siempre les digo a los de primer nivel, si están por aquí, y a los que ya han pasado, ¿qué les digo yo? Siempre, perseveren. ¿Por qué? Porque ahí les van a ofrecer el trabajo que nunca les habían ofrecido. Se les va a dañar el carro. Le va a pasar de todo. Se van a enfermar, les va a pasar de todo. Y a veces hasta los de la misma casa van a ser usados para querernos mover. Pero usted tiene que aprender a pararse firme y a perseverar y a finalizar lo que usted empezó. Amén. Eso es persistir. Satanás lo quiere dejar en la ignorancia de lo que usted posee. Usted posee muchas cosas en Cristo, pero Satanás lo engaña y él quiere. Él no le preocupa. Por eso es que cuando él lo ve que usted se inscribe a una escuela ministerial o quiere empezar un discipulado o quiere en su casa empezar a leer la palabra, se le levanta oposición, porque él quiere tenerlo en ignorancia. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tercero, quiero decir este punto que el Señor me dio. A veces es bueno preguntarse cómo Satanás nos ve. ¿Cómo crees que Satanás te ve? ¿Como alguien que puede persuadir fácilmente? ¿O como ese que tiene autoridad para pararse y decir como Jesús dijo, tú no tienes parte en mí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer? Voy a agradar a Dios por encima de mi carne. Voy a decirle no por encima de todo. Voy a ir a servir, aunque esté pero hecho trizas. Voy a ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Llore. Yo he tenido que llorar y derramarme, pero nuevamente me paro en el poder del Señor. Amén. 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 Tercer punto. El poder que actúa en usted. ¿Cómo se llama el punto 3? Bueno, siente. Lucas 24:38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús fue a buscar, lo lindo de Jesús es que él resucitó y él no se fue derechito. Él fue a buscar a sus discípulos. Jesús siempre nos busca. Jesús siempre está allí. Y los discípulos estaban atemorizados. Él sabe cuando tú tienes temor. Él sabe cuando tú tienes angustia. Incluso cuando tienes esa rabia. El Señor sabe y lo entiende. Pero el Señor es tan lindo que Él habla a tu corazón. Y Él te calma, ¿cierto? Y te dice, mira, yo tengo un plan, es mejor que esto. No te frustres. El Señor siempre está ahí. Pero miren lo que pasaba. Los discípulos creían que era un fantasma cuando vieron a Jesús. Y muchas veces va a pasar así. El temor nos paraliza, iglesia. El temor nos hace pensar cosas que ni siquiera van a pasar. Pero dice allí Jesús, tan lindo, le dice, ¿qué son esta clase de pensamientos? Van a venir muchos pensamientos, pero tú decides cuál prevalece. Amén. Luego Jesús les mostró sus heridas, les pidió de comer. Él estaba allí mostrando esos detalles. En ese transcurrir, en tu proceso, tú vas a ir viendo destellos que Jesús está ahí contigo. De pronto te llama alguien
y te da una palabra. De pronto encuentras en un devocional y el Señor te habla. O a veces a través hasta de la naturaleza. Dios calma tu vida. Él está ahí siempre. Hay un poder que actúa en ti y en mí mayor que cualquier otro. Lucas 24, 48 al 49 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Hechos de lo alto, muy bien. Hechos 1:8. Vamos, iglesia, 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Le da miedo hablarle a sus familiares? ¿Por miedo que lo señalen a su antigua vida? Los discípulos estaban amedrentados, pero el Señor por medio del Espíritu Santo les dio ese denuedo para hablar. Amén. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, que es la persona que nos capacita, nos enseña y nos fortalece. Dios ya lo había prometido. En el Antiguo Testamento Dios había dado esta promesa ya y la cumplió. Y la sigue cumpliendo para todo el que desee el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 36, 26 al 28 dice, os daré corazón nuevo y pondré ¿qué? Espíritu nuevo, pero ese espíritu que dice ahí está con E minúscula, es decir, va a dar un espíritu. Al nacer de nuevo, usted, su espíritu renace, porque eso es lo que está separado de Dios. Pero al darnos el Señor un corazón nuevo, Él renueva nuestro espíritu. Y ya podemos tener esa relación directa con el Señor. Y además de eso dijo el Señor, quitaré vuestra carne del corazón de piedra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy bien. Más adelante dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué está allí? Es decir, el Espíritu Santo va a estar en usted y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra, es decir, las promesas que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Juan 20, 21 al 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid. Este poder capacitó a los discípulos. Lo vemos en Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo, ¿qué es denuedo? Valor, valentía. De Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A usted se le nota si han dado con Jesús. La gente lo nota. Miren que aquí lo notaban. Y mire, eso no necesita. ¿Usted cree que no lo están mirando? Lo están observando. Y usted debe dar ese aroma a Jesús en su vida. Amén. Fueron transformados. El Espíritu Santo actuó en y a través de ellos para enfrentar al mundo que se les oponía en medio de la angustia. Ellos estaban en el centro, en el ojo del huracán, ante el Imperio Romano, que es los mismos tiempos que vivimos ahora, un mundo, un sistema del mundo que nos presiona. Ese poder es el que hace que tengas paz y que duermas. Cuando tenemos al Señor, no hay aflicción que nos robe el sueño. El mundo que no tiene a Dios, la persona que no tiene a Dios, depende de muchas cosas, pero no tiene esa paz. Amén. Pero cuando usted tiene la paz del Señor, usted se puede acostar tranquilo y hasta ronca. Se rieron porque así pasa, ¿verdad? Los que se rieron son los que roncan.
¿Por qué? Porque es que esa situación, usted sabe que está en las manos del Señor, amén. Pero si usted, ojo, no está experimentando esa paz o esa estabilidad emocional que el Espíritu Santo te brinda, es porque en algún área de tu vida no has rendido esa área a Cristo aún. ¿De qué estás dependiendo? ¿Qué te da seguridad? ¿Qué te da paz? ¿Una relación? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿El dinero? ¿Tu trabajo? Al momento que te quitan eso, ¿quién eres? Otra vez vuelves a la ansiedad, a la frustración. Mateo 15, 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que usted tiene que rendir, y yo, tenemos que rendir cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida está rendida a los pies de Jesús. Amén. Porque si no vamos a ser como este pueblo, que de labios le decimos amén, sí Señor, pero el corazón está bien lejos de Dios. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto quiere decir tus propios métodos, a tu manera, actuando en tu antigua naturaleza, haciendo las mismas cosas que hacías antes. El cristianismo no es una religión, no es una religiosidad, es una relación viva, orgánica con nuestro Señor Jesucristo, con una persona que es real, que está 24/7 con nosotros, que nos entiende, que no es ajeno a nuestras necesidades. De la palabra que Él es nuestro hermano mayor. Jesucristo es nuestro ayudador, con Él podemos hablar, Él entiende todo de nosotros. Amén. Y está dispuesto siempre a ayudarnos. Él es un amigo verdadero. Estos fariseos sabían mucho, pero era solo una apariencia y a veces podemos saber mucha palabra, pero quizás es una apariencia porque al salir de aquí no la ponemos en práctica. Y todavía la ansiedad nos controla y todavía la depresión controla. Y todavía muchas otras cosas nos controlan. Pero debemos saber que Jesús es nuestro ayudador. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso es lo lindo del evangelio. Esto no es un rito en donde usted va y se da 10 golpes y sale y otra vez lo mismo. No. Esto es una relación con Cristo, en donde los cambios vienen desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Amén. Cuide su mente. Su mente alimentará su corazón. Filtre cada pensamiento. No esté allí como en automático recibiendo todo pensamiento y todo lo vuelve y lo procesa y otra vez lo hace y lo recicla y no, usted tiene que aprender y esto se logra con la palabra, la disciplina de la palabra. Filtre cada pensamiento a la obediencia y aquel que le dé temor, sométalo a los pies de Cristo. Aquel que lo quiera controlar, sométalo a los pies de Cristo. Amén. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no conoce y por eso nos llaman fanáticos y locos. Y no entienden lo que nos pasa por dentro. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocen, dice aquí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros tenemos, iglesia, una ventaja que el mundo no tiene. Y es a Dios. Durante el COVID, muchas personas extremadamente millonarias, ¿de qué les servía el dinero? O en cualquier momento, en una enfermedad, ¿de qué le sirve el dinero? Sí, le puede de pronto ayudar a un tratamiento, pero si el tratamiento falla, Dios nunca falla. Amén. Entonces, ¿en quién estás poniendo la confianza? Usted no está solo. El ser humano tiene una conciencia, que todos tenemos una conciencia.
porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y aunque el pecado ha deteriorado esa imagen, no la ha borrado del todo. Y cuando usted viene a Dios, esa imagen está siendo restablecida por el medio del proceso de santificación. Una mujer en un retiro espiritual, recuerdo que me impactaba por su testimonio, porque ella decía que en su país, durante muchos años atrás, ella era una reconocida periodista, y esta mujer se metió en unas guerras que estaban siendo en su país. Y esta mujer peleaba y ella decía, es que yo quería luchar por los más afligidos, quería hacer justicia, y su intención era muy buena, claro. Pero ella decía que un día se metió en el corazón de esa guerra que había, pero ella sentía o pensaba y sabía que algo le decía que no fuera para allá. ¿Nos ha pasado así? Todos tenemos una conciencia. Y en un momento se le va a hablar y le va a decir, mire, usted no está haciendo esto bien. Todos tenemos una conciencia, pero es que ahí viene lo que Dios quiere, la voluntad. Ahí juega un papel importante la voluntad. Porque si no, entonces fuéramos robots, que es lo que el mundo quiere crear. Ese es el diseño de Satanás, querer robots. Pero Dios quiere seres que tengan la capacidad de decidir por Él. Amén. De escoger. Busca ayuda. Cuando tú rindes esa voluntad al Señor, el Señor te va a dar gracia para vencer la tentación. Cuando usted decide hacer lo correcto, ahí recibe gracia para su debilidad y el Espíritu le ayuda a vencer y a salir adelante. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué escoges? ¿Qué estás escogiendo? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, él que lo levantó de los muertos vivificará también vosotros vuestros cuerpos mortales. Hay un poder dentro de usted. Necesitamos poder para vivir en medio de una cultura inclinada a la inmoralidad sexual, inclinada a estar lejos de Dios, a hacer su propio camino. Una cultura que diga, no, no quiero nada con Dios. Vivimos en una cultura así. El relativismo. Tu verdad es relativa. Cree lo que tú quieras. Y si tú piensas que eso está bien, hágale. Porque esa es tu verdad. Pero es que no. Se necesita un orden. Amén. Y aquí dice que Israel, el pueblo de Dios, tenía que pasar por un lugar, camino a su tierra prometida, por un pueblo que era pagano, como usted y yo estamos en medio de este paganismo. Y el rey de este pueblo le dijo, yo quiero maldecir a este pueblo, porque sé que Dios está con ellos. Y así es Satanás. Satanás reconoce quién es Dios, pero él no le interesa ni le interesó estar con Dios. Y ese es el sistema de este mundo. Ellos saben quién es Dios, pero no les interesa. No tienen temor de Dios. Y quería maldecir al pueblo. El pueblo significa nosotros. Y dice que buscó al profeta y el profeta le dijo, no, yo no puedo maldecirlo, nadie los puede maldecir. Porque es que ya Dios les dio una bendición. A usted nadie, ni brujería, ni hechicería, ni palabra secreta, ni oración, ni ocultismo. Nada. Nada tiene poder contra usted. Nada de eso persevera. Pero sí hay una cosa que le dijo el profeta a este rey. Yo no los puedo maldecir, nadie los puede maldecir, pero ellos mismos sí. Usted y yo somos los únicos enemigos muchas veces de nuestro propio destino. Nosotros mismos nos podemos maldecir haciendo la voluntad del enemigo. Y dice que él le dio el secreto y le dijo, mírale la debilidad, búscale mujeres bonitas, mujeres inclinadas a los dioses paganas.
Y cuando los enamoren, ellos solitos van a adorar a sus dioses. ¿Cuál es tu debilidad? Porque Satanás conoce tu debilidad. Todos tenemos una debilidad. Y miren lo que pasa. Ellos mismos se corrompieron. Ellos mismos se maldijeron. Así que está atento a tu debilidad. Dice que no busques justificaciones ni te creas víctima de la circunstancia. Dios sabe que tienes necesidad, pero en su tiempo Él te lo dará. Necesitas poner a Jesús como el centro de tu vida. Cuando tú pones a Jesús como el centro de tu vida, entonces Él te fortalece en esa debilidad. Y Él te va a dar eso que tú necesitas en su tiempo. Amén. Pablo animaba a los tesalonicenses, porque este pueblo de Tesalónica vivía en tiempos como los que estamos viviendo últimamente. Y miren lo que les decía a él. Primera Tesalonicenses 3, 4 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, ¿qué es santificación? ¿Qué es ser santo? ¿Debes tener una areola aquí? Apartado. Es apartado, ¿cierto? De lo malo. Que os apartéis de fornicación. A cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, como los de allá afuera, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a quién, que nos dio su Espíritu Santo. Usted no tiene excusa, yo no tengo excusa, porque dice allí, lo cierra, nos dio su Espíritu Santo. Y es el que sí nos ayuda a vencer esas tentaciones. Amén. Pablo animaba a estos que vivieran una vida agradable en medio de esa cultura. Ellos estaban viviendo en Grecia, ¿verdad? Sabemos que es la cuna, ¿verdad? De los dioses, de la mitología griega, de los dioses. Tenían un dios para cada cosa. Y aparte se estaban corrompiendo en la inmoralidad sexual. Y en medio de esta cultura promiscua, Pablo les insistía a la iglesia, guárdense para el Señor. Hoy en día es igual. Es igual el estilo de vida que vemos. Los tesalonicenses estaban siendo fuertemente presionados por el sistema. Y estamos siendo bombardeados. Nuestros hijos están siendo bombardeados, ¿sí o no? A través de las redes, a través de todo está a la mano. ¿Cierto que sí? El pecado está a la orden del día. Pero Pablo les anima a vivir motivados por el regreso de Jesús. Cuando Él regrese a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, pero nos estamos guardando para el Señor, pero estamos haciendo la voluntad del Señor, sin embargo estamos siendo perseguidos, nuestros familiares están siendo acribillados, nuestros familiares han muerto. Mira, están sucediendo cosas injustas. Pero Pablo les dice, concéntrense en la venida, vale la pena este camino, porque es el regreso de Cristo. Amén. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:14, dice, tampoco queremos hermanos, el 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos con el Señor. El día del Señor viene. Porque si no, entonces, ¿qué motivación tiene nuestra fe?
El Señor viene a traer juicio y era lo que Pablo le decía a los tesalonicenses. No se preocupen por las injusticias. Un día Dios vendrá a juzgar al mundo. Vendrá a juzgar por las violaciones de tantos niños, por las muertes injustas de tantos niños, tantas injusticias que vemos en este mundo. ¿Cierto que sí? Atroces, tanta cosa, tanta maldad que a veces nos quedamos hasta aterrados en la mente humana. La aberración. Cristo va a venir a juzgar estas cosas, pero va a venir como rey. Amén. Así que como cristianos debemos perseverar para irnos con el Señor. Aquí está hablando del rapto como doctrina. Y en el capítulo 5, verso 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? ¿Está preparado usted para irse con el Señor? Si el Señor viene ahora mismo, debemos caminar cada día nuestra vida pensando que el Señor viene en cualquier instante. La vida cristiana es una vida práctica. ¿Estás preparado? Vamos a terminar Hebreos 12 al 17, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué es lo cojo que tienes? Te tiene que hacer lo que no se salga del camino. Nuestras debilidades, sino que sea ¿qué? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Cuando aparece la amargura, mis hermanos, la amargura aparece cuando usted y yo somos impacientes, cuando no somos agradecidos, cuando hay queja, cuando hay inconformidad, cuando no se es diligente y perseverante. Ahí viene la amargura. Dice el verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue ¿qué? Y no hubo oportunidad. Hay un momento que la puerta se cerrará cuando Cristo venga. Nos vamos con Él. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. ¿Cuál es tu hambre? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 23. Vamos a leer todos juntos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que puede apagar al Espíritu Santo? Porque es que puede estar en usted, pero Él puede menguar. ¿Por qué? Porque usted no tiene una relación ni está alimentando esa relación con el Señor. No menospreciéis las profecías. ¿Qué son las profecías? La palabra escrita que se abre cada 8 días. La que usted recibe siempre. Esa es la palabra profética más segura, dice la palabra en 1 Pedro, en 2 de Pedro. Esta es la palabra profética más segura. No es la que tiene el apóstol fulano de tal que le va a adivinar el futuro. Eso no es profecía. Es una mentira de Satanás. Y eso las iglesias están así. Y tristemente, muchos cristianos andan corriendo atrás de profecías que les adivinen el futuro. No, la palabra dice que esta es la palabra profética. Usted quiere saber cuál es su futuro, busque en la Biblia. Ahí está. Esta es la palabra profética. Y después se quejan de los pastores y se quejan de las iglesias. Pero si la misma gente hace que eso pase. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Amén. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz. O sea, si usted hace todas estas cosas, Dios mire lo que va a hacer, los va a santificar por completo.
vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Jesús regresará. Él no está muerto. Satanás confunde a la gente. Y ahora vemos que hasta en un programa de caricaturas hasta diciendo rapto y lo que va a pasar y todo. Satanás conoce lo que va a pasar porque ya él fue condenado. Él sabe. Y él tiene poder limitado. Y él engaña al mundo. Él no hace nada nuevo. Y él engaña. Y entonces la gente, ay, eso sale en la película tal. Todo eso es influenciado por eso. Y están acostumbrando a la gente a que cuando el rapto pase, él no lo está negando. Es que Satanás no le va a negar la palabra, pero la va a tergiversar para que la gente se pierda y sea engañado. Dice la palabra de Dios que hasta, si fuera posible, los mismos escogidos, si fuera posible. Se no puede permitir ser engañado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahora Satanás lo que trata es de, no está negando el rapto de la iglesia, pero lo está acostumbrando a la gente que normalice que fue un extraterrestre que se lo llevó. Entonces, hermanos, leamos la palabra, eduquémonos. Pedro y Juan, después que se enteraron de que Jesús no estaba en la tumba, porque eso es lo maravilloso y es la conclusión de este mensaje. Juan 20:4-9 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, ¿vio qué? Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio qué? Puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que, es decir, doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y ¿qué hizo? Vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y Jesús todo lo que hace, cada cosa es como un código en la palabra que tiene un mensaje. Y me parece maravilloso que Jesús dobló estos lienzos. Y esto tiene un significado. Y es que el pueblo de Israel, el pueblo judío entendía, como Pedro y Juan, entendían muy bien esta costumbre. Entre el pueblo judío se hacía que el amo, al sentarse a la mesa, el siervo se hacía a un lado, estaba afuera, y el siervo tenía que estar atento a lo que el amo hiciera cuando estuviera comiendo. Si el amo se paraba de la mesa y se iba, y el siervo desde afuera tenía que mirar si la servilleta o con lo que se limpiara el amo, el lienzo, estaba doblada, significaba que estaba doblada significaba que él no había terminado y que él volvía a regresar. Pero por el contrario, si no estaba así doblada y organizada, el amo entendía que tenía que esperar, ¿verdad? Que no iba a regresar, que no iba a regresar. Y este es el mensaje, iglesia. Jesús dejó esos lienzos doblados, dándonos a entender que Él va a regresar, amén. Él regresará. Gloria a Dios. Jesucristo está vivo y Él va a regresar. En la tumba está vacía, amén. Amén. Hay cosas que son necesarias. Jesucristo va a regresar, mis hermanos. Yo le pido el favor al grupo de alabanza, al ministerio que me acompañe. Y mientras ellos se organizan, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, iglesia, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Recíbelo, iglesia, en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:4-6 dice, ninguno que milita. Entonces usted dirá, no, es que yo no soy un soldado. Usted es un soldado. Quiera o no quiera, usted está militando. Porque hay una batalla entre el bien y el mal. Y todos estamos involucrados en esta batalla. Y dice la palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Estás luchando legítimamente? Porque Dios no puede ser engañado. Te puede engañar al hombre, pero a Dios no. Amén. El labrador para participar de los frutos debe trabajar ¿qué? Siembre, persevere. Nada es fácil. Todo cuesta y tiene un valor. Así que primero para usted ver frutos, siga perseverando. Siga perseverando. Luche por su milagro. Enfóquese en llegar a la meta con Cristo. La santificación. Primera Tesalonicenses 5, 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, seamos coherentes, hermanos. Vivamos una vida cristiana coherente. Amén. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén.